Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este episodio vamos a tratar sobre esas preguntas que nos hacen los niños a los padres y que muchas veces nos quedamos con un poco, no sabemos qué responder. Porque son preguntas, vamos a decir, adultas, que en verdad no lo son, porque desde muy pequeños tenemos estas dudas y estas inquietudes, ¿no? Y son preguntas relacionadas un poco con nuestra biología, ¿no? Preguntas como de dónde vengo, cómo se hacen los bebés y esas cosas, ¿verdad? Correcto. Yo quería mencionar aquí el hecho de que, por ejemplo, el Corán es súper importante, la modestia, el no ser vulgar, ¿vale? Pero sin embargo, el Corán no deja ninguna cuestión sexual sin tratar, ¿vale? No te pone fotos, obviamente. Lo único que te hace Dios es explicar determinadas cosas, ¿vale? Y te las explica con eufemismos, ¿vale? Por ejemplo, está permitido hacer posturas, ¿vale? Dios usa la frase de es tu campo de cultivo, puedes entrar por tu campo de cultivo por donde quieras, ¿vale? Queda muy clara la idea, ¿vale? En lo que al creador se refiere, las posturas, vía libre, ¿vale? Este tipo de... O sea, no hay ninguna pregunta de este tipo que no se responda, ¿vale? O que se rehuya del tema, ¿vale? No hay tabúes, ¿vale? Entonces, aquí yo voy a decir que los musulmanes estamos, bueno, quienes seguimos las palabras de Dios, ¿vale? En este caso estamos en un equilibrio, se supone, ¿vale? Estamos en un equilibrio entre dos extremos, que es el extremo de no tratar temas y luego está el extremo de tratarlos de manera vulgar, como si fuéramos animales. No, puedes tratarlos perfectamente de manera elegante y ya está, punto. Puedes tratarlos, no dejar sin tratar, pero a la vez tratarlos de manera elegante, ¿vale? El Corán trata temas sobre la menstruación, temas sobre que en Ramadán está permitido mantener relaciones y que no hace falta que nos engañemos diciendo vamos a ser más piadosos sin mantener relaciones. El Corán te dice claramente Dios no te ha pedido celibato. El Corán te menciona el permiso de que todo vale en cierto modo en el ámbito de la intimidad sexual. La única restricción de hecho que existe en la Sunna es el acceso por detrás y por lo que sea. Quiero decir, porque no es la función, ¿vale? Pero aparte de eso, cualquier cosa que se te imagine más o menos, ¿vale? Dios no la ha restringido, ¿vale? Habiendo dicho esto, ¿por qué digo esto? Porque esto establece un patrón para nosotros. Es decir, nuestros hijos tendrán preguntas. Entonces tienes la opción de no tratarlas o la opción de tratarlas de una manera poco elegante, vamos a decir. Así que creo que se está tirando hacia esa opción hoy en día. Como siempre están los dos extremos. Y hay en ciertas culturas, especialmente pues los que provenimos de países de mayoría musulmana, ¿no? En las que todavía es muy, muy tabú explicar este tipo de cosas a un niño. Es como... De hecho, la educación sexual es como, ¿para qué la necesitas, no? No la necesitas para nada, ya serás mayor y todavía no la necesitas. Pero realmente hay muchos problemas relacionados con una falta de educación sexual. Y está el otro extremo, que es el que estamos viendo un poco en Occidente, digamos, por la sociedad en la que vivimos, el extremo de explicarlo todo sin tabúes, pero no sin tabúes, sino sin ninguna vergüenza, ¿no? Sin formas, sin ninguna vergüenza, ni más ni menos. De una manera banal, trivializándolo totalmente, ¿sabes? Como... Es algo serio, es una cosa seria. Lo tomamos con humor, pero no es un humor, es una cosa biológica que nos trae a cada uno aquí al mundo y hay que explicarlo como tal, ¿no? Con seriedad. Y que como otros impulsos, si lo utilizas mal, te puedes meter en movida. Y el autoconocimiento del cuerpo es súper importante, el conocerte, el saber que hay zonas que, por ejemplo, otras personas no pueden... a las que no pueden acceder así, sin permiso y sin más, ¿no? Súper importante. Y aquí, en la sociedad en la que estamos viviendo, como dices, se está quitando importancia, se explica de una manera
sin poner unos límites, ¿no? Y luego tenemos el otro extremo de esto no se habla. Sí, es importante que hablemos de los dos extremos, ¿vale? Especialmente como personas que venimos de culturas diferentes. Vamos primero al extremo del otro lado del charco. Sí. Uno de los temas que me llama la atención del Corán es, bueno, la cuestión de que rompe el tabú de la menstruación, ¿vale? Y lo vemos en la Sunna, o el profeta lo ejemplificó en el sentido de que las personas menstruantes pues entraban en la vida, eran parte de la vida, no... piensa que cuando el Islam, o sea, cuando esto fue revelado, la última edición que había de la guía de Dios era el judaísmo, en cierto modo. Y existe la noción en determinadas escrituras de que la mujer menstruante, o sea, ella es impura, pero claro, usamos la palabra impura diferente, porque usamos nosotros la palabra impura en un sentido físico, ritual, ¿vale? Es decir, no vas a rezar, tal. Pero una de las cosas que vi en una escritura judía, y no sé exactamente si es el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia hebrea que siguen los judíos o el Talmud, no sé si era una cuestión de interpretar, pero es que estoy casi 100% seguro que no, de hecho está en la Biblia, en cierto modo, que la mujer es impura y lo que toca es impura, se vuelve impuro durante un número determinado de días, es decir, claro, piensa que cuando el profeta Muhammad ﷺ le descendió esto, supuestamente él está en la misma línea que los profetas anteriores. Sí. Entonces la gente, claro, se basa en los libros anteriores y da ideas por preasumidas. Y una de las ideas preasumidas es que vale, pues entonces cuando la mujer menstrua es impura y tal y cual. Y tenemos este interesante incidente en el que el profeta ﷺ está sentado en la mezquita y le pide a su mujer... Tú piensas que la casa de Aisha, la habitación del profeta con Aisha, da a la mezquita de Medina, ¿vale? Era así al principio. Y el profeta le pide un objeto y ella le dice, ya, pero es que estoy menstruando. Y el profeta le responde, ¿qué pasa? ¿Que tienes la menstruación en las manos? O sea, no puedes... la frase es clara, es que tienes la menstruación en las manos. Es decir, ¿y eso qué implica? Lo que se mancha, pero lo que no se mancha, no se mancha, ¿vale? Es decir, no hay una mancha espiritual en ti ahora mismo, quiero decir. Ese es el concepto. Y digo lo de la menstruación porque en muchos países, no solo de mayoría musulmana, si tú te vas al continente africano, los de mayoría musulmana, los de mayoría cristiana y los que adoran a troncos, quiero decir, es algo arraigado en muchas culturas. Esta noción de la menstruación como algo... sucio, que debes ocultar. Y he escuchado el caso de personas, bueno, mujeres musulmanas, que cuando llegó el mes de Ramadán empiezan a ayunar, pero cuando están menstruando siguen ayunando fingiéndolo, porque no se atreven a decirle a su padre, es que estoy menstruando. La madre le dice, estás menstruando, bueno, tú no hagas nada, tú no digas nada, tú sigue ayunando y... Claro, entonces le estás enseñando a avergonzarse de un ciclo natural que es parte de su cuerpo. Quiero decir, y curiosamente cuando lees acerca de la paternidad en el Corán, Dios da claramente una preferencia a la madre por las cosas que pasa. Entonces la menstruación es una de esas cosas, ¿vale? Porque no habría embarazo ni gestación ni nada si no tuviera la capacidad de hacerlo, ¿vale? Entonces la mujer que menstrua es la mujer que tiene la capacidad de hacerlo. Y me llama la atención como que ese Corán siempre te dice, respecto a los padres, su madre tuvo que aguantar pena tras pena, hace ese hincapié especial en la madre, ¿no? Es como que dice los padres, tal, y de repente se centra en la madre. Y esto lo hace en más de un pasaje en el Corán. Y el profeta ﷺ, sabemos por el famoso hadith, tu madre, luego tu madre, luego tu madre, luego tu padre. Bueno, pues no habría maternidad ni paternidad si no fuera por esa menstruación. Quiere decir que es como el choque es demasiado grande entre la sunna o el camino que el profeta trazó y este tabú que existe y lo de tener que ocultar la menstruación en Ramadán. Esto es algo que a mí me ha impactado. Quiero decir, wow, realmente, ¿por qué eso? Quiero decir, ¿es que este hombre le da asco o pensar en la menstruación o dónde está el problema aquí? No sé. Sin embargo, veo también... o sea, podemos hablar de la menstruación, de cuál es su función biológica y el hecho de que no se tiene que ocultar. Y ya está. Tampoco veo ahora el decir, ¡guau! Hacer publicidad. Exacto, como hay un anuncio sobre
compresas que se llama el valor de ser mujer. Ponen la marca y luego pone el valor de ser mujer. Y supongo que el valor de ser mujer trasciende estas cosas también, ¿no? No sé. Creo que hemos pasado de un extremo un poco al otro. Sí, 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 totalmente. Como siempre. Sí. En un interesante hadith, una mujer, ahora ya hablando de la sexualidad en general, le dijo al profeta alayhi salatu wassalam, no existe tabú, sería la mejor traducción, en el din. Entonces le explicó, lo que ella literalmente dijo es algo así como que Dios no se avergüenza. No recuerdo las palabras exactas, ¿vale? Pero ella lo que expresa es que no es vergonzoso ante Dios tratar determinados temas. Entonces luego le pregunta al profeta, ¿qué hace una mujer con un sueño húmedo? ¿Vale? Quiero decir, pero quieras o no, el profeta introdujo esta libertad de hablar de estos temas con la elegancia que tiene que caracterizarnos, pero estos son temas que se tratan, porque si no, ¿de dónde vas a sacar la guía? Y una de las cosas que me llamó la atención cuando leí, creo que era Riyadh Salihin, un libro de estos, que yo no había sido expuesto a muchos hadices. Era como Aisha explicaba que cuando llegaba la hora del Fajr, el profeta alayhi salatu wassalam limpiaba los restos biológicos. No, ella dice, yo limpiaba los restos biológicos de su vestido y él salía y iba a rezar. O sea, esto indica varias cosas. O sea, la primera cosa que indica es que los restos biológicos no son una suciedad abominable, porque esto lo he escuchado yo desde niño, que eso es abominable, ¿me entiendes? No, pues de hecho es una cosa que te puedes quitar rascando, ¿vale? O sea, no es tan abominable, ¿vale? Y hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los niños, quiero decir, al final el cuerpo humano es natural, la sunna es súper, o sea, otro hadith, Aisha dice, cuando yo estaba menstruando, me cubría de cintura para abajo y interactuábamos, ¿no? Yo y sí, mi esposo. realmente es sorprendente, ¿no? Cuando comparas entre otros libros, ¿no? Sí. La diferencia de libertad a la hora de hablar, digamos, de estos temas. Sí. Es curioso, ¿no? Indudablemente. Y supongo que en aquella época, cuando fue revelado, sería como wow. ¿Cómo es posible que esté diciendo esto? Sí, y de hecho, bueno, hay documentación, como hablábamos antes, de que cuando llegó al mundo cristiano, el Islam se veía un poco aberrante por ese tono sexual y sensual, en el sentido incluso, por ejemplo, como decíamos, de que en el paraíso estos placeres se reconocen como parte de lo que habrá ahí, y de hecho magnificados de manera inimaginable. Es como, no, se supone que si quieres acercarte a Dios, todo esto es sucio. Los ángeles no copulan, todo esto es sucio. Y por eso las personas más influyentes, monjas, sacerdotes, se demandaba de ellos el celibato, porque eso es lo más cercano a los ángeles, ¿no? Mientras que en nuestro ejemplo no están los ángeles, en nuestro ejemplo están los profetas, ¿vale? Y los profetas son humanos. Y estos profetas humanos se casaron y disfrutaron de... De hecho, Dios define en el Corán, yamshuna fil aswaq, caminaron por los mercados, ¿vale? Es decir, salían a hacer vida social a comprar. Iban al Mercadona, ¿vale? Si lo quieres decir así. Nada está escrito en la definición del profeta que tiene que estar en una montaña haciendo... Y eso es como una guía impráctica, no es práctico. Pero como cuesta tanto encontrar ese punto de en medio, hemos reaccionado en parte a esa forma de religión con el secularismo moderno. Es decir, no viene de la nada. En parte está reaccionando a esa visión de la piedad tan llena de tabúes. No sé si me explico. Sí. Y volviendo al tema de los peques, es súper importante. Y si el Islam mismo en su propio libro es tan abierto a hablar de este tipo de cosas, no entiendo por qué existe todavía, que es algo cultural, por supuesto, este impedimento a la hora de explicar ciertas cosas. O el hecho de, por ejemplo, que esto ocurre en la sociedad en la que vivimos, de hablar que si la cigüeñita, que si la semillita, correcto, que si... a ver, un niño... no infantilices cosas que no tienes que infantilizar. Se pueden explicar las cosas de una forma muy sencilla a un niño sin necesidad de hacer una historieta de mentir, básicamente. Entonces, no sé, es muy necesario. Es que aparte es que es necesario que sepan esto. Ya no solo por su propio interés, sino porque es un derecho de ellos saber... Su cuerpo.
conocer su propio cuerpo. Y es curioso que a partir de los 3-4 años un niño empieza a conocer la sexualidad, su propia sexualidad. No desde un punto de vista como conocemos los adultos, pero sí un niño a partir de 3-4 años está demostrado que empieza a sentir cosas, ¿no? De hecho, hay muchos padres que se alarman, ¿no? Cuando ven a un niño pues, con unas conductas raras, ¿vale? Raras, que no son nada raras, ¿vale? Dicen, mi niño está haciendo algo raro, ¿no? No me está haciendo raro, se está descubriendo a sí mismo. No es nada raro lo que está haciendo. Sí. Y esto es normal. Y se tiende mucho, por ejemplo, hay muchos padres que tienden a prohibirle que haga esas cosas y no hay que hacerlo. Pero sí que hay que explicarle, por ejemplo, que este tipo de cosas no las puedes hacer públicamente, que este tipo de cosas no te las puede hacer otra persona, ¿me entiendes? Eso sí, eso es educación sexual. Pero el hecho de que el niño se descubra no es absolutamente nada malo, ni nada sucio, ni nada de nada, es completamente natural. Sí, sí. Yo realmente, como no soy experto en determinados temas, no puedo opinar y, o sea, tampoco, de hecho, aquí incluyo la jurisprudencia islámica, yo no puedo opinar sobre datos particulares. Por ejemplo, una pregunta que se me hace mucho es pero si el niño llega a los 11 años y empieza a tener el impulso de masturbarse. Yo estas cosas me refreno de opinar porque no sé ni médicamente ni desde una perspectiva shar'i, que es una cosa sí que te voy a decir clara, ni el Corán ni la Sunna dicen explícitamente cuando un niño de 11 años se masturbe X, ¿vale? Con lo cual es un terreno gris, de por sí, ¿vale? Y eso dice algo acerca de esta cuestión, ¿no? Porque es una cuestión gris, sí. Y de momento lo dejo ahí porque no puedo opinar más. De todos modos, de lo que sí quería opinar es de... una cosa sí que está clara, si el niño hace alguna cosa de estas, sabemos que es natural, eso sí que lo sabemos. Ha descubierto que si hace determinados movimientos se producen determinados placeres. Lo ha descubierto, ¿vale? No ha matado a nadie, ¿vale? Eso sí que lo quiero dejar claro. Exacto. Habiendo dicho esto, ¿qué iba a decir? Cuando el niño es pequeño, por ejemplo, yo lo he vivido con mi hijo mayor, él pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Y yo digo, ¿cómo lo digo sin mentirle? Entonces dices de la barriga de la mamá, del interior de la mamá. Y después de un tiempo te van a preguntar, ¿vale? ¿Pero cómo entran? Entonces tú le explicas que el papá y la mamá cuando se quieren mucho se abrazan. No hace falta que le des detalles. Exacto. Con determinada edad, pero tampoco le tienes por qué mentir, ¿vale? De hecho, abrazar es un eufemismo que usa el Corán para las relaciones íntimas, ¿vale? Pero tú le puedes decir se abrazan y tal. Pero entonces cuando se abrazan, ¿aparece un niño? No. Se va desarrollando por etapas, ¿vale? Por ejemplo, yo a nuestro hijo le dije, Dios dice, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ. Dios os crea en el útero de vuestras madres creación tras creación, ¿vale? Lo cual significa etapa tras etapa. Primero eres una creación, luego eres otra, luego otra, luego otra. Y también le saqué un versículo en Suratul Mu'minun donde Dios explica, Sura 23, las fases, ¿vale? Y se las expliqué una a una y le fascinó cómo una criatura realmente es así, luego es así, luego es así, luego es así y luego es un niño, ¿vale? ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, dice Dios, y luego ya le producimos como una nueva creación, una nueva persona, ¿no? Y eso es como súper bonito y tenemos una historia para él, pero es una historia que le ayuda a entender por qué estamos aquí o cómo se produce esto, ¿no? Otro tema en el que te quería preguntar finalmente es, desgraciadamente no todo lo que ocurre en el ámbito de lo sexual es afortunado, ¿vale? Y hay determinadas culturas o zonas del mundo, incluyendo la nuestra aquí en Europa, que cuando una persona recibe abusos, el tabú, o sea, el tabú no es el abuso, sino que el tabú es que no tienes que hablar de eso, ¿no? Básicamente, o que lo debes enterrar, o van a deshonrar a la familia, lo cual es una bobada. Quiero decir, el único que se ha deshonrado, el único que se ha deshonrado aquí es la persona que ha abusado de otra. Pero tú le estás diciendo a la persona, aquí tienes dos agresiones, la de alguien que te ha agredido y luego la mía. Pues puedo ser tu padre o tu madre, pero te agredo diciéndote que te aguantas y que encima es una vergüenza, ¿vale? Este peso que ahora ha entrado a través de ti, ¿vale? Entonces, tú imagínate, es impensable imaginarme que alguien va al profeta, alayhi salam, le dice, he sido abusada por fulano. Y él le dice, ya, pero tienes que callarte porque... Quiero decir, se tomarían medidas
en el momento, ¿vale? Dicho esto, ¿qué puedes decir tú al respecto? Porque es un tema del que hemos hablado y sé que tienes algo que decir. El tema de los abusos a menores, creo que todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo diría lo mismo, y es que la culpa es de una sola persona, ¿vale? Es de la persona que agrede. Y lamentablemente siempre ocurre la mayoría de veces en el ámbito familiar, que es el ámbito más cercano a ese menor, tíos, padres, primos, personas que están más cerca de este niño. La única culpa aquí ya sabemos de quién es, ¿vale? Entonces, me sorprende, ¿no? Cómo hay familiares a los que se les comunica, el menor se atreve a comunicárselo a un pariente cercano, padres o quien sea, y hay parientes que se atreven a culpar a ese menor. ¿Cómo es posible esto? O sea, realmente, ¿cómo es posible que se culpe a un menor de una aberración como esta? De algo que él no tiene absolutamente ningún control todavía. Y aparte de culpársele, está también el hecho de que aunque no se le culpe, pues se le pida que... Sí, aparte de que se le culpe y se le destierre, siendo menor, ¿vale? Pero ya es como una oveja negra, ¿no? Ya se le hace una marca. Muchas veces está el hecho de que ese niño se ha atrevido, que ya el hecho de atreverse a comentar, a confesar algo así, es muy fuerte, porque no es una tontería. Sí. Que un menor te confiese algo así, a su madre, a su padre, a un hermano mayor, y que le pidas que mantenga silencio por su reputación, es una vergüenza. Es mucho más vergonzoso que el hecho de que... Es lo más vergonzoso, creo, eso. Entonces, es importantísimo el tema de la educación sexual en los niños. Primero de todo, porque es su derecho saber qué son, ¿no? Segundo, porque tienen derecho a conocer su cuerpo por si ocurre algo así, que no debería ocurrir nunca. Pero si ocurriera algo así, tienen todo el derecho del mundo a saber cómo actuar. Tú no eres culpable, la otra persona es culpable, tienes derecho a decirlo, estaremos a tu lado. Y hay muchos menores que no reciben, la mayoría de menores, niños pequeñitos, no reciben educación sexual y se encuentran con depredadores de estos y no saben qué hacer. Realmente no saben qué hacer. Creen que a lo mejor que una persona cercana, porque es un primo, es un tío y es una persona que te quiere, o tía, o quien sea, vale, bueno, si como es una persona que me quiere, puede hacer lo que quiera. No. Entonces la educación sexual, a veces la gente se cree que la educación sexual es enseñar cómo vienen los bebés. No, sí. La educación sexual también es que tú entiendas que hay partes privadas tuyas que solo tú puedes acceder a ellas. Sí. Y que cuando tengas una determinada edad, tú tienes tú decides, tú das el permiso. Entonces esto es educación sexual y esto es muy serio y esto se tiene que tener muy en cuenta. De hecho, la gente que dice que la educación sexual no, eso es para cuando sean mayores, no, perdona. Están ocurriendo cosas terribles. Pero aquí, más que la palabra educación sexual, lo importante es el concepto. O sea, sí, claro. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, si yo le digo a un niño, esta zona nadie te la tiene que tocar. Claro. Llamémoslo educación sexual, llamémoslo... Es educación sexual al final. Que al final es una información que el niño tiene que tener. Es su derecho. Es que principalmente es su derecho. Y si se encuentra en una situación así, él sabe decir no. Incluso de hecho ahora, y yo estoy de acuerdo con esta teoría, que ahora se escucha mucho el tema de dar besos. Y es verdad que siempre nos hemos visto de pequeños, dale un beso a tu tía, dale un beso a tu tío, dale un beso a... Venga que no le das un beso, si no me das un beso no te quiero. Estos chantajes, pues yo estoy muy de acuerdo con que si un niño no te quiere dar un beso, no te lo da. ¿No? Porque eres dueño de su propio cuerpo. Si a él no le apetece darte un beso, muchas veces es verdad. Tú fíjate, hay niños que a lo mejor están sufriendo abuso, vamos a poner, de un tío, y viene ese tío a casa de visita, dame un beso. Si no me das un beso no te quiero. A lo mejor ese niño no tiene tiene miedo y no le quiere dar un beso, pero se lo tiene que dar, ¿no? Porque le hemos convertido un poco nuestra
propiedad a los niños. Los hemos convertido en nuestra propiedad. Son nuestros y nosotros hacemos lo que queremos con ellos. No, los niños son pequeños seres humanos, con sus propias decisiones también. Y también tienen decisión sobre su cuerpo. Entonces, es que esto es un tema que daría para muchísimo, el tema de los abusos y demás. Yeah. Pero es súper importante, recalco, el tema de la educación en el sentido de conoce tu cuerpo y conoce tus límites. Y aprende a decir no desde pequeñito. Y que se te respete cuando dices que no. Y el hecho también desde niños, los padres tenemos también el deber de crear esa comunicación entre padres e hijos, importantísimo. Hacerles ayudarles a desarrollar esa inteligencia emocional para que cuando les ocurra algo así, nos digan, me ha pasado esto. Sí. Y ya no solo cuando pasa algo así, incluso cosas como bullying o otro tipo de abusos, otro tipo de acoso, que tengan el valor de venir y decirte, me pasa esto. Porque hay muchísimos niños callados. Sí. Hay muchos más niños callados que adultos callados con situaciones de injusticia. Pero los niños no pueden gritar por sus derechos. Entonces somos muy responsables de que ellos puedan alzar la voz. Sin duda. Y si ellos no pueden alzar la voz, que seamos los adultos los que lo hacen por ellos, ¿no? Pero ya digo que esto da para un montón. Sí, el tema de la educación sexual es muy largo, el tema de los niños, porque está muy, muy reprimido ese tema, muy tabú. Y debería ser más normal, porque ocurren cosas entre la población infantil muy graves. A todos los niveles, ya no solo a nivel sexual, pero a todos los niveles. Bien. Bueno, pues nada, obviamente es un tema que no se puede abordar en todo su detalle, pero queríamos dejar claras 3 pinceladas sobre el tema, ¿vale? En primer lugar, cuestiones como el cuerpo humano, las partes del cuerpo, la menstruación, por qué se sienten cosas, de dónde vienen los niños, son temas que se pueden tratar de manera elegante, pero sin mentir ni ocultar información que es derecho del niño tener. Y el otro tema, que es el de cuando hay un mal uso de esto, que el niño sepa identificarlo. Esto yo no lo tendría por qué permitir y tenga un espacio de confianza en el cual expresarlo, ¿vale? Y mucho menos impensable que la comunidad pueda llegar a cubrirlo o callar. Al contrario, tiene que ser fulminante nuestra acción. Bueno, espero que hayáis encontrado beneficio en este vídeo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum.